¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habla su amigo The Real Charmy Chef. Lo chiloso del chipotle, más el sabor agridulce de la guayaba, hacen una salsa realmente encantadora. Ahorita la vamos a acompañar con cebolla que viene ya mezclado con ajo. Vamos a utilizar 1/4 de cucharada de sal, 1 cucharada de azúcar y la misma cantidad de vinagre con jugo de naranja. Aquí en un sartén con un chorrito de aceite vamos a poner lo que es la cebolla y el ajo. Una vez que ya queda acitronada la cebolla con el ajo y ya le apagamos aquí a las guayabas, vamos a pasar todo esto a la licuadora. Ya que tenemos la guayaba cocida, ya la pusimos aquí en la licuadora. Entonces vamos a añadir el vinagre junto con el jugo de naranja. Le vamos a agregar la pizca de sal, el azúcar, y aquí es donde vamos a ir checando. En este caso voy a empezar con ponerle 3 chiles chipotle, porque en realidad nos gusta picosa, pero aquí ya es la cantidad que cada uno desee, depende del picor que quiera. Y ahora sí tapamos ya la licuadora. En este caso estoy usando el Nutribullet porque no encontré la tapa de la licuadora. Y vamos a licuar. Después de licuar se va a colar y luego y ahí es donde se van a separar las semillitas, por si se estaban preocupando, si se estaban preguntando qué pasa con las semillas de la guayaba. Esto se cuela. Vean nada más qué color tan encantador. Una vez que está licuada la salsa, la pasamos por un colador para que ahí se queden todas las semillas. La puedes colar ya sea dándole unos golpecitos o si te quieres ayudar con una cuchara también. Una vez que ya está colada la salsa, la regresamos a la estufa solamente a que rompa el primer hervor y después la apagamos y ya quedó lista. Ahora sí, amigos, cuéntenme, a mí esta salsa se me antoja con un espejo de salmón o con unos tacos de chicharrón de pescado, pero tú, escríbeme en los comentarios con qué se te antoja, te voy a leer. Amigos, los espero en el próximo video y recuerden que para mí cocinar es fusionar mente, alma y corazón.